Bienvenidos a nuestra Crónica de América. Hoy vamos a hablar del ascenso social que los gobiernos progresistas, inclusivos, permiten a millones de personas. Vamos a tomar como ejemplo la Argentina y después vamos a ir dando vueltas por otros lugares en nuestra Crónica de América. Pero la Argentina ha sido una demostración muy clara del ascenso que se produce cuando se piensa en los más vulnerables, cuando se da derecho al trabajo, a la jubilación, a la salud y a la educación. Pero esos derechos se traducen también en bienes de consumo. El ascenso social pasa por la posibilidad de acceder a la vivienda, por la chance que antes no existía de llegar aunque sea al auto usado, ni hablar que muchos, millones de personas consiguieron su auto 0 kilómetro. El ascenso social tiene que ver con el aire acondicionado que viene a sustituir aquello que ha sido solamente un ventilador en los veranos muy duros de distintas regiones de la República Argentina, donde las temperaturas son muy elevadas durante el verano. El derecho a la jubilación también determina otra calidad de vida, un ascenso social para aquellos que normalmente quedan al margen, que no se pueden jubilar. En la Argentina, hasta hace 15 años, estaban jubilados el 60 y poco por ciento de las personas, 65 en el mejor de los casos. Ahora el 97%. En apenas 15 años se ha logrado esto. ¿Qué calidad de vida tiene en cuanto a la remuneración, a la salud y al entretenimiento una persona que ha tenido el derecho a jubilarse, comparado con lo que el neoliberalismo ha traído en apenas un año? En la Argentina la jubilación ya está muy trabada. Aquellas moratorias que se daban para que todos accedieran ya no van a ocurrir como antes. Lo que tenemos ahora es una pensión universal, que es mucho menos que la jubilación mínima y que, por supuesto, marca un deterioro en lo que llamamos el derecho. Esto ya es una dádiva. El Estado tiene que conceder derechos a las personas, no darles algo para que puedan resistir. De esto se trata. Cuando en la Argentina había 6 vacunas y en tantos lugares de América Latina ha sucedido lo mismo. Y de pronto ascendemos a 19 vacunas, casi 20 en la actualidad, que se dan en la República Argentina. Estamos hablando del derecho a la salud. Ese derecho que después se traduce en una mortalidad infantil muy inferior a la que teníamos en América Latina hace nada más que 15 años. El derecho a la educación, que pegó un salto cualitativo con presupuestos y con leyes que determinaron que más del 6% del presupuesto nacional en la Argentina estuviese dedicado a la educación, contra un neoliberalismo que ahora nuevamente tiene enormes problemas para empezar las clases, una gran división entre los docentes de la Argentina y el propio gobierno. Y esto se traslada a muchísimos lugares de nuestra América Latina. Muy bien dice José Pablo Feynman, un destacado pensador, filósofo y escritor argentino, que el malestar es con lo que ganan los pobres, es decir, ese ascenso social marcado por mejores remuneraciones es lo que llaman populismo. Populismo viene a ser cuando los pobres tienen derecho al consumo. A esto le llaman populismo. Bueno, de este tema queremos hablar en este encuentro de esta semana en nuestra Crónica de América. Están invitados. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. En una sociedad. Y quien manda en la sociedad puede ser el pueblo a través de aquellos a los que elige
o las corporaciones, como consecuencia de lo que ellos logran, sobre todo con las corporaciones mediáticas, que muchas veces los pueblos se den como gobierno, que es nada más que la prolongación del poder real, del poder de lo establecido. Porque cuando el pueblo manda, a través de lo que ha elegido políticamente, consigue acceder a derechos que se van perdiendo. En Brasil, en Argentina, en Chile, en varios países, se tuvo que implementar un plan. Por ejemplo, Argentina Sonríe, que ahora el neoliberalismo ha terminado. En Brasil, la gente accedió a otro tipo de alimentación, necesitaban dentaduras. Y este fue un plan que hubo que instrumentar. El derecho a la sonrisa y el derecho a la calidad de alimentación. Todo esto se da cuando al pueblo se le reconocen derechos. Y me da muchísimo gusto estar una vez más con Cintia García para analizar estos temas en nuestra Crónica de América. Gracias, Víctor Hugo. Igualmente, ascenso social es cuando de una familia obrera los hijos van a la universidad. Mira, hay una imagen muy importante porque acá, y hay que decirlo claramente, estamos interpeladas las clases medias. ¿Sabes cuándo la clase media va a la universidad? Cuando el hijo o la hija se recibe. ¿Sabes cuándo van las clases vulnerables, trabajadoras, obreras a la universidad? Cuando el hijo o la hija se inscribe. Cuando va a inscribirse en el primer año de la universidad, va toda la familia, en muchísimos casos, para acompañar ese momento de ascenso social. Porque en la mayoría de los casos en nuestra América ocurre que son los jóvenes de hoy, los de 18 años de hoy, los que por primera vez van a la universidad. Esto se consiguió en estos años. Primera generación de hijos universitarios, de familias universitarias, en zonas, por ejemplo, del conurbano bonaerense y en otros lugares de la Argentina con universidades nacionales de acceso territorial. También vamos a hablar en el programa de cómo perturba, cómo molesta ese ascenso social. A veces presumo que las clases más elevadas no se conforman con tener mucho más que los otros. Se ponen contentos, están felices cuando los otros tienen menos, como para que les luzca un poco más los bienes que tienen. Me da la sensación de que hay un gran egoísmo de determinadas clases sociales. La red de Crónica de América para deconstruir todo esto que estamos diciendo acompaña en la transmisión de Ecuador TV, Bolivia TV, en Argentina la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, Canal 10 de Lomas de Zamora, TV Urbana en la Villa de 31, nuestra plataforma de comunicación popular también, La García. En Brasil, la TVT de los Trabajadores de San Pablo, TV de Bahía, TV Universitaria de Goiás y TV Cidade Libre de Brasilia. Nuestro invitado será Jorge Tayana, un hombre que lleva, creo que no exagero, casi 50 años, luchando con la misma convicción por esto que es el leitmotiv de nuestro programa, por el ascenso social de los más vulnerables, por el reconocimiento a la calidad de personas para todos. Así que estamos encantados de contar con él en la continuidad de nuestro programa que se pone en marcha de esta manera. Los sectores populares, obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superan ese debate teoricista y contemplativo de una manera práctica. Asumen las tareas de control del Estado. Las clases oligárquicas vuelven una y otra vez a hablar de populismo. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Ya sabés que cuando un neoliberal abre la boca, va a hablar en contra de la distribución de la riqueza, porque eso es demagogia, porque eso es fomentar que la gente no quiera trabajar, que el ingreso se distribuye fácilmente y quita la ambición. O programa de redução da desigualdade é Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, valorização do salário mínimo. Cada vez que un proyecto de representación popular llega al poder en América Latina, genera las condiciones para mejorar la distribución de la riqueza y construir sociedades menos desiguales. De eso se trata en las revoluciones, de lograr mayor equidad, de que un niño se eduque bien sin que el dinero sea determinante, de que un joven pueda acceder a la universidad gratuitamente. Si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, salvo de edad y de nacionalidad, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social.
Hoje você vai conhecer a história da jornalista Priscila Cardoso, que cresceu na dura realidade da periferia, mas mudou de vida a partir do ProUni, uma das políticas públicas dos governos Lula e Dilma que transformou a realidade de milhões de brasileiros das classes menos favorecidas e que agora temem os retrocessos da política neoliberal do governo de Michel Temer. Esto es Crónica de América. Y esto es Crónica de América. E este é o Crônica de América. Y comenzamos nuestra Crónica de América de hoy con este informe desde la Argentina de Cintia García. A través del aparato de propaganda del kirchnerismo, al igual que acá el aparato de propaganda de Correa y en Venezuela el aparato de propaganda de Maduro y de Chávez, bueno, se le hizo creer a la gente que estaba mucho mejor y que dejaron de ser pobres para pasar a ser ricos o medianamente ricos, o por lo menos que había una diferencia entre lo que ellos llaman en el pasado, aquí la larga noche neoliberal. Pero hoy los argentinos están más pobres o siguen igual. Hoy, al comienzo del gobierno de Macri, con unas pequeñas medidas de ajuste que hubo, subió la pobreza un porcentaje. El populismo siempre va a existir porque es la salida fácil. El problema es que la gente tiene que aprender que esa salida dura un tiempo. A comienzos del año pasado, un funcionario macrista decía que los gobiernos de Néstor y Cristina habían engañado a la gente. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Esta descalificación de los gobiernos con conciencia de los sectores vulnerables no es nueva ni original. Cada vez que un proyecto de representación popular llega al poder en América Latina, genera las condiciones para mejorar la distribución de la riqueza y construir sociedades menos desiguales. Las clases oligárquicas vuelven una y otra vez a hablar de populismo. Los populismos nuestros han sido movimientos pluriclasistas, movimientos de ampliación de ciudadanía real, no exentos de defectos, fueron personalistas, a algunos se les fue la mano, algunos fueron autoritarios, sí es cierto, cabe reconocerlo, pero haciendo el balance final, ¿qué es lo que te aumentó la base de ciudadanía real? Y los populismos en América Latina. Si no, ¿qué estaríamos? Igual que con las oligarquías de la República Oligárquica de fines del 19. Populismo con dinero es difícil, ¿eh? Es difícil. Cuando tienen para repartir y no es fácil explicarle al ciudadano que se está consumiendo futuro. Explicar que hay que mirar un poco más lejos y que hay que tener en cuenta, como hacía nuestra abuela, de, bueno, el ahorro, el cuidado, el día después. ¿Es cierto lo que dice Mauricio Macri? ¿Es verdad que redistribuir la riqueza es consumir futuro? La derecha odia al populismo porque, primero, hay una cuestión de gusto, ¿no? Hay una cuestión de estirpe, de clase. No tienen la clase suficiente. En última instancia son grasas que quieren beneficiar a los negros. Este es el lenguaje brutal de la derecha. Ya sabés que cuando un neoliberal abre la boca, va a hablar en contra de la distribución de la riqueza porque eso es demagogia, porque eso es fomentar que la gente no quiera trabajar, que el ingreso se distribuye fácilmente y quita la ambición. El punto de partida del capital es el egoísmo y el afán de riquezas. Eso lo recupera el neoliberalismo, pero ya con un marcado sesgo dogmático, no al Estado, no a la distribución, no a la redistribución de la ganancia, no a la intervención del Estado en el mercado, sí a las importaciones. No al pueblo. No al pueblo. Lo cierto es que en la Argentina de los últimos 40 años, los gobiernos populares de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner fueron los únicos que lograron una masiva movilidad social ascendente. Un progreso real en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. La asignación universal por hijo no es, como yo siempre digo, un plan asistencial, sino que es un derecho porque es parte del sistema de asignaciones familiares en Argentina. Y generó claramente que amplios sectores de la población puedan tener un complemento de ingreso y puedan planificar consumos mensuales y puedan comprar en cuotas cosas que antes les era imposible hacer. En América Latina
Tenemos que tener muy presente nuestra historia y esto que te decía, que no es lineal los procesos de avances, porque se puede retroceder muy rápido. Verónica vive en 3 de febrero, un partido del conurbano bonaerense, y tiene 3 hijas. El programa Ellas Hacen, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social del kirchnerismo, le permitió tener un trabajo para mantener a su familia mientras terminaba el secundario con el Plan Fines del Ministerio de Educación. Yo creo que hubo una política pública para ayudar al sector más empobrecido, al sector más vulnerable. Pude terminar la secundaria, pude hacer una diplomatura en la UNTREF, en la facultad, en la Universidad de 3 de febrero. El caso de Verónica, como el de tantos otros y otras, demuestra que son los gobiernos populistas los que están construyendo futuro. Se construye futuro cuando se usan los recursos del Estado en más viviendas dignas, en más salud, en más educación, en más trabajo, como ocurrió en la última década en Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia. ¿A qué futuro se refieren los voceros de la derecha, como Mauricio Macri en Argentina o Guillermo Lasso en Ecuador, cuando hablan de futuro? ¿Qué futuro construyen los neoliberales con ajustes y endeudamiento? Un futuro para los bancos, tal vez, para las corporaciones, para los que más tienen. Lo que es seguro, amigas y amigos de Latinoamérica, es que no es un futuro para nuestros pueblos. Soy Cintia García, esto es Crónica de América. Cualquier cosa que diga tengo la sensación de que voy a arruinar este excelente informe de Cintia. Así que vamos directamente a Ecuador. Así es, vamos a hablar con Sofía Montoya, que Sofía nos cuenta con claridad cuáles son los modelos en pugna en Ecuador. Hola, ¿cómo están Cintia y Víctor Hugo? La cancha está marcada. El Ecuador debe decidir entre 2 modelos políticos. El primero basado en la lógica capitalista que maneja a los estados como una gran empresa y ve también a sus ciudadanos como simples instrumentos de producción. Aquel modelo de estado que estuvo implantado en el país desde la década de los 80, época de profunda desigualdad y pobreza en un país que se caía a pedazos. Sus ideólogos, entre los que están políticos que hoy son fuentes periodísticas de medios de comunicación privados, pretendían, con el pretexto de modernizar al Estado, privatizarlo todo. La salud, la educación, la seguridad social, telecomunicaciones, la red vial y un largo etcétera. En lo económico, esos gobiernos fueron los responsables de dictar medidas antipopulares como incrementos en los servicios básicos, la gasolina o el gas. Aún peor, el candidato que hoy en día representa a esta tendencia fue parte del gobierno del tristemente recordado feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Un hecho de la historia ecuatoriana que hoy pretenden desconocer y sepultarlo, aunque fueron millones los ecuatorianos que dejaron el país como consecuencia de esas políticas neoliberales. Mientras que el otro proyecto político que está en juego el próximo mes de abril es el de la Revolución Ciudadana, en esta ocasión representado por el ex vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien en repetidas ocasiones ha dicho que su carta de presentación es su plan de asistencia a las personas con discapacidad que permitió en su gestión recuperar la dignidad de ese grupo de la sociedad y brindarles la atención necesaria para mejorar su calidad de vida. Además, Moreno se presenta a las elecciones con el respaldo de una gestión de gobierno de 10 años que ha permitido a más de 2 millones de ecuatorianos salir de la pobreza, reducir la desigualdad entre ricos y pobres y la recuperación de un Estado que en la actualidad garantiza acceso gratuito a la salud y educación de calidad. Un país institucionalizado que ha respondido a sus habitantes en momentos trágicos como el terremoto de abril. En suma, son estos 2 modelos, el uno pro rico y el otro pro pobre, los que se debaten el próximo 2 de abril. Cintia y Víctor Hugo. Está muy bien dicho, muy bien. Vamos a ir directamente al informe, tenemos que ganar tiempo. Ya les dijimos que vamos a estar conversando con Jorge Tayana, un hombre profundamente americanista, pero con una visión de los últimos episodios vinculados a la lucha contra el neoliberalismo muy especial. Ya lo van a ver. Ahora el informe sobre Ecuador con Sofía Montoya. Entre
1996 y 2006 la economía ecuatoriana creció en 85% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que entre 2006 y 2016 ese incremento fue del 105.6%. Lo importante de estas cifras no es solamente cuánto se creció, sino cómo se redistribuyó ese crecimiento, en especial durante la última década, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. El crecimiento del pastel es mayor en el periodo de la Revolución Ciudadana. Hemos sido mucho más eficientes, pero no solo es importante que crezca la economía, ¿no? Porque puede ser un crecimiento prorrico o un crecimiento empobrecedor, ¿no? En este caso, eso fue lo que sucedió anterior al periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana. En este periodo ha sido un crecimiento pro-pobre. Mientras que entre 1996 y 2006, el ingreso del 10% más rico creció el 112%, el del 10% más pobre aumentó apenas el 20%. Bajo esas condiciones, no fue casualidad que la desigualdad haya aumentado el 18% de esos 10 años. Es decir, la brecha entre ricos y pobres era más grande. En la década precedente a la Revolución Ciudadana, fue una década en que en términos nominales, cuando vemos en términos nominales, fue pro-rico. Los que ganaron más en términos de mejora del bienestar fueron los estratos de mayores recursos. Frente a la situación en la que se vivía en el país, la necesidad de un cambio era imperiosa. Y fue por eso que en el año 2006 la población ecuatoriana ve en el proyecto de la Revolución Ciudadana esa alternativa. Y han sido las políticas aplicadas por este proyecto político las que logran invertir los papeles en cuanto a la redistribución de la riqueza. Uno de los logros más importantes es la reducción de la desigualdad. Mírala como lo midas. Y si es que vemos este análisis de hecho a través del ingreso, de la pobreza de ingreso, pero si es que nosotros vemos la multiplicidad de pobrezas que se pueden medir, pobreza absoluta, relativa, de ingreso, de consumo, de necesidades básicas insatisfechas, el índice multidimensional de pobreza, la desigualdad objetiva, la desigualdad relativa, mida como midas, existe una reducción de la pobreza y una reducción de la desigualdad en la Revolución Ciudadana. Entre 2006 y 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron el 40%. Dicho de otra forma, mientras que en la década neoliberal el crecimiento del pastel se dio 5 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre. En la Revolución Ciudadana se le dio 3 veces más del pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. A más de la reducción de pobreza, a más de la reducción de la desigualdad, algo que se ha visto completamente en este periodo de gobierno es la democratización de derechos, ¿no? De derechos sociales. Y esto es el otro modelo de sociedad. Mientras nosotros vemos los derechos sociales realmente en la cual tiene que haber una acción colectiva para que todos garanticemos salud, educación, seguridad social, etcétera. El otro modelo de sociedad es el modelo de sociedad que ve la salud, la educación, la seguridad social como bienes de consumo. Y obviamente en función de si es que tengo o no tengo plata, tengo acceso a esos bienes de consumo. Cuando se habla, por ejemplo, de tener zonas francas de salud, se está diciendo implícitamente que la salud tiene que tener un costo y que tienen que pagar por ese costo. En cambio, la Revolución Ciudadana ve que tiene que haber una gratuidad en los derechos sociales porque son derechos, no son bienes de consumo. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana es el manejo económico. Una serie de decisiones permitieron que entre los años 2015 y 2016 el 70% de la población no sienta las consecuencias de la recesión de la economía ecuatoriana, producto de factores externos. Es usual que cuando existe este tipo de shocks externos caiga el peso del ajuste en los más pobres. La política económica tuvo una clara perspectiva en la cual se puso por delante las grandes mayorías y sobre todo la protección de los más pobres y se afectó a un grupo que tiene la capacidad de absorber y que en este momento obviamente al recuperarse ya la economía se va también a recuperar para todos los estratos sociales. Aquí está de por medio dos perspectivas de sociedad.
una sociedad donde todos hacemos acción colectiva para garantizar derechos, a otra sociedad donde la educación, la salud, la seguridad social se compran y está en función del poder adquisitivo y está en función del sálvese quien pueda. Ahora el gobierno de la Revolución Ciudadana proyecta un crecimiento económico del país en el 2017. Para organismos internacionales, el tiempo que le ha tomado al régimen superar la desaceleración económica es un récord. Esto ha sido debido a que las políticas económicas han sido políticas completamente acertadas. Esto rompe paradigmas a nivel regional. Uno puede ver en el Ecuador y en la región, generalmente cuando han habido este tipo de shocks externos, esto realmente ha demorado mucho más en la recuperación, pero sobre todo el ajuste ha caído en los más pobres, ¿no? Esta política deliberada rompe con las leyes de la gravedad que han llevado las políticas económicas de ajuste hacia los más pobres y hacia las grandes mayorías. A nadie le es ajeno el crecimiento del país durante los últimos años. Las empresas pequeñas y grandes obtuvieron también ganancias extraordinarias y la reinversión en sectores sociales ha construido una sociedad más pacífica. De eso se tratan las revoluciones, de lograr mayor equidad, de que un niño se eduque bien sin que el dinero sea determinante, de que un joven pueda acceder a la universidad gratuitamente, de que exista salud para todos, lo cual se logra únicamente con políticas públicas solidarias que ataquen la atrocidad del sistema capitalista en el cual erróneamente se fundó nuestra sociedad. Soy Sofía Montoya, de Ecuador TV, y esto es Crónica de América. Es extraordinario que Sofía pueda decir todo este informe con tantas pruebas de que efectivamente Ecuador ha dado este vuelco formidable. Porque no ha sido solamente el crecimiento. El crecimiento a veces es una forma de engañarse. El tema para América Latina es la distribución. Por supuesto que crecer es importante, pero mucho más todavía es la calidad de la distribución que se produce. Bueno, lo decís siempre, ¿no? Estamos en la región más desigual del planeta. Hay solo algunos lugares de África comparables con la desigualdad de América Latina. No somos el continente más pobre, somos el continente más desigual. Y eso pareciera ser negado, ¿no? Por estos proyectos neoliberales, autoritarios, de derecha. Digo, ya no uno va sumando calificativos, porque aquí en la Argentina lo vivimos día a día. Pareciera ser negado y plantea a esto que vos decís, a estos niveles de bajar la brecha de desigualdad, de achicar la desigualdad, de intentar, te diría, de intentar redistribuir, lo llaman populismo. Lo llaman populismo, pero han sido los movimientos populares de la región los que han transformado a Latinoamérica. Populismo, izquierda, inclusión, son palabras bendecibles. Una vez le pregunté a Pepe Mujica, el anterior presidente del Uruguay, ¿qué sería del mundo si no fuera por las izquierdas? Y con su respuesta nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con la presencia de Jorge Tayana. Yo creo que hay que ser inconformista, reformista crónico, perseguidor de utopía, y no cansarse de ser derecho en el noble y elemental sentido del término. Esta es la cuestión. Después, si logramos 10 o logramos 3, no sé. Pero el problema, ¿para qué vivimos? Si le dimos a nuestra vida contenido, o nuestra vida es padecimiento, nos llevan. Y ahí es donde está la apuesta. Uno puede decir, soñábamos esto, sí, es mucho más difícil de lo que soñábamos. Es mucho más difícil. Pero ¿qué sería del mundo si no existiera una actitud de izquierda que aún en el fracaso obliga a repartir, tiene un grito solidario, se acuerda de los que van quedando al costado del camino? Qué desastre sigue el hombre, ¿eh?